¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Hidalgo Hoy. Me da mucho gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Por supuesto, el maestro Miguel Bárcena. Miguel. Querido Enrique, un gusto estar contigo nuevamente en esta que es nuestra segunda emisión y la cual la vamos a dedicar para hablar de pues uno de los motores de la economía de prácticamente todos los lugares. No, ok. Las remesas. Acuérdate, la industria sin chimeneas, como se le decía antes. El turismo, ¿no? Que además el turismo, aparte de todas estas ventajas y bondades que ofrece a la gente que tiene la oportunidad de dejar su lugar de residencia por un tiempo, pues es el motor, como decía, de la economía de muchas ciudades, ¿no? De muchos pueblos incluso. Y además muchos países, el turismo se ha venido diversificando de una manera exponencial. Ya no solo es el turismo de sol y playa que la mayoría buscábamos, sino que ha ido creciendo pueblos mágicos, turismo de nicho, turismo de aventura, turismo de naturaleza. Ahora se han ido poniendo de moda el turismo rural. Y más natural, ¿verdad? Es parte del turismo natural, ¿no? Que es el de aventura, el extremo, el de naturaleza, y este turismo rural que tiene que ver con la ruta del cacao, del vino, el mezcal, el tequila, la miel, ¿no? Y todo esto le ha venido dando una importancia y sobre todo ha puesto en el mapa a lugares que son muy pequeñitos, que estaban muy alejados y que pues la gente no conoce. Y el estado de Hidalgo es un estado que tiene un potencial enorme precisamente para ir desarrollando estos nuevos tipos de turismo. Bueno, ¿qué tal si iniciamos, Miguel, amigos que nos hacen el favor de acompañarnos aquí en esta emisión de Hidalgo Hoy, con esta cápsula que contextualiza el tema que vamos a tratar hoy en la voz de Julieta Mendoza? Así es, adelante. Vamos con él. El turismo es una actividad social, cultural y económica que implica el desplazamiento voluntario de las personas a lugares fuera de su lugar de residencia, ya sea para descansar, vacacionar, conocer y explorar otros sitios o por motivos profesionales y de negocios. De acuerdo a la Teoría General del Turismo, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, dependiendo de sus características, este se puede clasificar como cultural, religioso, gastronómico, salud, deportivo, de parques temáticos y negocios. Sin embargo, cada vez hay más tipos o variedades de turismo, como el de nicho, para visitar viñedos, la ruta de la miel, el café o el cacao, el ecoturismo, el rural, el de aventura o el turismo de actividades o deportes extremos. Más allá de sus motivaciones, el turismo se ha convertido en uno de los principales motores de la economía de varios países y destinos que actualmente reciben millones de visitantes extranjeros, que generan empleos, dejan una importante derrama económica que en muchos casos representa el principal generador de divisas para esa localidad. Gracias al turismo, aumenta la inversión en infraestructura carretera, portuaria, hotelera y de servicios en general, lo que propicia un mayor nivel de desarrollo de los sectores involucrados y de los habitantes de ese lugar. En este contexto, México, uno de los 7 países más visitados del mundo, y el estado de Hidalgo en particular, por su ubicación geográfica, atractivos naturales, historia, cultura, gastronomía y vocación de servicio de su gente, tienen mucho que ofrecer a los viajeros nacionales y extranjeros que se aventuren en su territorio, para descubrir y disfrutar todo lo que ofrece Hidalgo Hoy. Bien, Enrique, pues ya estamos de regreso y creo que esto que nos presenta Julieta contextualiza muy bien qué es el turismo y cómo ha venido evolucionando y, como ya decíamos, por qué es importante para los países, para los estados, para las ciudades importantes, para los pueblos, pero incluso para las comunidades rurales, por muy alejadas que están. Porque hoy que se valora todo lo que es la variedad de temas, sobre todo natural, pues le da a algunos sitios que son muy pequeñitos y muy alejados, les da la posibilidad de generar ingresos para sus comunidades y tener mejores vidas, tener mayor bienestar. Bueno, déjame hacer un ejercicio contigo, un ejercicio pequeño, a manera como de entrevista, pero creo que nos puede ayudar para contextualizar o ilustrar mejor el tema. ¿En qué piensas tú siempre que, digamos, nuestra generación, hablando cronológicamente, cuando hablas de turismo, en qué piensas?
Generalmente en nuestra época era playa, sol y playa, o a lo Si me voy de mejor, vacaciones, generalmente era... o algún balneario, por ejemplo en Morelos, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México, o algún balneario en Morelos, un río, ¿no? Por ejemplo Las Estacas, o algún manantial, o algún cuerpo de agua, porque casi siempre asociábamos, sobre todo los capitalinos, vacaciones con mar y playa, o agua y naturaleza. Esa es una realidad. Cuando usted piensa, por ejemplo, en hacer un viaje más largo, ¿no? Cuando había la posibilidad de ir a Europa o cuando hay la posibilidad de ir a Europa. O sea, que en mi época no vas a alcanzar para ir a Europa, ¿no? No llegábamos Bueno, a tanto. bueno, no, fíjate cómo ha cambiado. Digo, ya que estamos en esta circunstancia, déjame recordar algunas cosas, ¿no? Cuando había la posibilidad en la familia, yo me acuerdo de chavo, que alguien se fuera a Europa, era un acontecimiento, Miguel. Oye, les Los hacían... iban a dejar al aeropuerto Pero y te hacían una bienvenida. Y antes una despedida. No, sí, sí, te hacían despedida. Y te contaban porque- el itinerario y cuántos días No, iban a era, y estar. aparte los viajes eran muy largos generalmente, ¿no? Todas las personas iban un mes a recorrer Europa, ¿no? Era, pues, de tiempos donde no era fácil económicamente viajar a Europa, realmente se requería de un gran esfuerzo económico para hacerlo, y eran viajes muy largos, ¿no? Generalmente eran viajes que no hacía la gente por sí mismos, lo hacían en tours. Y lo hacías Lo hacían a través de una agencia de viajes, que Sí, es la sí, que se sí, sí, encargaba de todo, hospedaje, Entonces, era un transporte. viaje, digamos, con un acento muy cultural, Miguel. Muy cultural y muy histórico. Porque ibas a lugares, ibas a París y entonces ibas a la tumba de Napoleón, ibas al Museo del Los Louvre, Inválidos, ibas a la a Torre Inválidos, Eiffel, a conocer el Arco el del Arco del Triunfo, las iglesias famosas, Sacré-Cœur, Sacré-Cœur, la Sagrada- la Sagrada, bueno. Entonces, Sagrado Corazón. tenían un acento muy particular en lo cultural y en lo histórico. Digamos que era claro, te divertías, porque bueno, ¿quién no se divierte estando en París, no? Pero el acento de los lugares donde visitabas era ese, ¿no? Que si salías, vamos a conocer el Castillo de Versalles, el Palacio de Versalles, todo esto. Bueno, eh, Y también la parte gastronómica. ¿No? bueno, allá iba yo, allá iba yo. Otro de los, digamos, de los tipos de turismo, pues es, por ejemplo, vas a Yucatán o vas a Oaxaca, que tiene ahí Zonas la denominación arqueológicas. de patrimonio intangible de la humanidad, la cocina oaxaqueña, donde de los 570 municipios, fíjate tú, pues tú podrías repetir, estarte 2 años sin repetir un solo alimento. Así es. Es impresionante, Sí, no, la comida oaxaqueña, y además ahora la comida oaxaqueña gourmet, ¿no? Con toda esta No, sí, 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 mezcla sí, y sí, demás. sí, sí, sí. Pero fíjate, cómo ha ido cambiando y evolucionando el turismo desde la planeación. Hoy la gente lo hace a través de una aplicación, puedes reservar el avión, los hoteles, puedes comparar qué te sale más barato. Esto obviamente ha afectado al negocio de las agencias de viajes, porque hoy la gente prácticamente, sobre todo los jóvenes, lo hacen todo Y ellos. vas a modalidades de hospedaje, porque antes no había, o salvo que tuvieras casa, familia ya, ibas a un hotel, o un motel, o un hostal, Y que además- pero hoy vas a una modalidad que es el Airbnb. Sí, y además antes las habitaciones de hotel en Europa eran muy reducidas, Muy chicas. eran muy Nada antiguas. que ver con el turismo americano, Miguel. Exacto. Y ya que mencionabas, la otra opción del turismo era los que tenían la posibilidad de ir a Estados Unidos, pues era Disneylandia, ¿no? Ir a Los Ángeles y luego fueron apareciendo los O de parques compras a San temáticos, Antonio, ¿no? o de compras a San Antonio y luego de ahí a San Marcos, a los outlets. Sí, a los y demás. outlets, sí. Pero volviendo al tema de México, este turismo se empezó a diversificar aprovechando precisamente las características culturales del país, ciudades coloniales, ¿no? Luego el tema de los pueblos mágicos. A los que nos gusta la naturaleza, en particular el buceo, bueno, pues ir a Cozumel era verdaderamente maravilloso, ¿no? Obviamente Cancún, luego todo lo que se ha ido abriendo en la Riviera Maya, pero hay muchos otros sitios que la gente no va porque no son tan atractivos como Quintana Roo, pero Guerrero tiene sitios maravillosos, sobre todo en Ixtapa, Jalisco, Vallarta, Mazatlán, Manzanillo, toda la costa del Pacífico, obviamente el Mar de Cortés, que es espectacular, La Paz, etcétera. Lo que quiero decir es que cada sitio fue perfilando un turismo muy particular que precisamente fue generando ingresos
y a través de la promoción turística que durante mucho tiempo se empezó a hacer y que hoy desafortunadamente tú sabes que desapareció este Consejo de Promoción Turística que hacía muy buena labor, porque hoy también, Enrique, hay mucha competencia entre los países para captar turistas, sobre todo después del COVID, ¿no? Es que aparte, te voy a decir algo, Miguel, es un recurso extraordinario. Es decir, la llegada de divisas por el concepto turístico es muy importante. Es decir, tan importante como España, que durante muchos años lideró el turismo a nivel países, ¿no? Por encima de Estados Unidos, hay que decirlo, ¿no? Pues vivían en un porcentaje muy importante del turismo. Por eso son tan buenos haciendo turismo. Mira, en la época franquista, precisamente varias de las sanciones a España y a Franco en particular fue mantener a España aislada. España no participaba en ningún organismo internacional por todo lo que se vivió después de la guerra civil. Y su comercio era poco, ¿no? Tenían un mercado obviamente Bueno, de hecho, cuando se crea primero el Mercosur y luego la Europa unificada, a los países que hay que darles un empujón muy grande es a España y Portugal, por ejemplo. Portugal, Italia, Grecia. Grecia, no sé. Pero bueno, gracias a eso, España fue desarrollando una vocación de turismo muy importante a través primero de las cadenas hoteleras. Obviamente pues tiene una gran cantidad de paradores que son maravillosos. Hostales. Pues muchas ciudades que son verdaderos museos. Pero si te fijas cómo, y en México lo vemos, son líderes en materia turística. Sí, sí, sí. Todas estas grandes cadenas que hay, Meliá, Iberostar, Riu, la que tú me digas, Sí. Barceló, etcétera, estos se volvieron competidores mundiales y no solo en España, sino que empezaron a salir y tú ves hoy las grandes cadenas. Bueno, incluso países como Cuba. Como Cuba, que buena parte de la infraestructura turística es española. Ahí hay una mezcla porque finalmente los activos siguen siendo del gobierno cubano, quien invierte son los españoles o algunas otras cadenas. Es como una coinversión, ¿no? Es como una inversión público-privada, pero los acervos son cubanos, no hay propiedad privada. Pero bueno, esto hizo que este país, en estos años que fueron muy difíciles, el turismo fuera la única fuente, una de las pocas fuentes de divisas que generaba empleo y que permitía que los españoles después de la guerra y sobre todo durante la época franquista tuvieran ingresos suficientes para comprar muchas de las cosas que necesitaban y que ellos no producían. Ahora, hacemos este paralelismo un poco con México para ver cómo ha ido cambiando y cómo ha ido evolucionando. Porque lo cierto es que no por las mismas causas ni por las mismas circunstancias, pero México también tiene una apertura hacia el mundo, como sucedió en la época post-franquista, ¿no? Entonces, se empiezan a generar convenios internacionales de México, se abren mercados desde, bueno, en aquella época en cuando se empieza a abrir el GATT, luego el Tratado de Libre Comercio, muchas cosas. México se abre al mundo en muchas áreas, en procesos de globalización económica, y empieza el turismo a jugar un papel extraordinariamente importante. Y digamos, estados donde pues el turismo no era una actividad, preponderante. Aunque fíjate, yo miré un poco más atrás porque cuando el presidente alemán empieza a desarrollar Acapulco, precisamente lo hace con una visión de tener un polo de desarrollo turístico internacional y que además en esa época, 50, 60, pues era el centro, era uno de los centros del jet set mundial. Ahí llegaban Elizabeth Taylor, Richard Burton. Bueno, ahí se quedó Ron Ellie a hacer la serie de Tarzán, ahí se quedó a vivir. Ahí llegaban los astronautas que estuvieron haendo prácticas de buceo para hacer algunas simulaciones. Sí, era la Reseña Internacional de Cine. Miguel, me están pidiendo un corte. Vamos a un corte y regresamos para ver una pausa y regresamos aquí en Hidalgo Hoy. No se vaya.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted. Fíjate que hay una denominación que a mí me parece muy interesante, digamos, en términos de lo que tú mencionabas hace un rato, de cómo el turismo ha ido evolucionando también en muchas cosas y se ha ido reconociendo bondades o particularidades de muchos lugares. La denominación de pueblo mágico. Pueblo mágico. Es una de ellas, Miguel. Sí, es una de ellas y bueno, México cada año va integrando más pueblos o comunidades a esta categoría donde tiene que cumplir con ciertas características, Claro, ¿no? claro. Que tengan una relevancia, una importancia histórica, arquitectónica, y esto les permite, pues entiendo que tener un presupuesto estatal y no sé si federal para conservar la fisonomía de este sitio, ¿no? Obviamente que esté la infraestructura, que esté de lo mejor posible, que esté limpio, que haya seguridad, y sobre todo que haya servicios también para los turistas, desde no solo el tema de la hotelería, la gastronomía, Y ahorita al regresar, sino seguridad médica y demás. Si te parece, el equipo de producción preparó una cápsula sobre Huasca, que entiendo es el primer pueblo mágico de Hidalgo, sin duda, pero creo que también es el primero a nivel nacional. Y es un lugar muy tradicional, muy visitado. Fíjate que ahorita que retomamos el tema de Acapulco, me platicaban hace unos días, Hidalgo recibe más visitantes que Acapulco. Nada más que después hay que hacer la diferencia entre qué es un visitante y qué es un turista. O sea, la gente que viene a esta entidad es mucha. El problema es que no pernoctan o no pasan un número importante de noches en el lugar, lo cual no genera una mayor derrama de turistas. Pero vamos a ver esta cápsula y continuamos con este tema. Huasca de Ocampo, primer pueblo mágico de México. Se encuentra en el estado de Hidalgo, dentro del corredor turístico de la montaña, al noreste de la ciudad de Pachuca. Destacado por sus increíbles paisajes naturales, lugares históricos, hermosas vistas, calles empedradas, haciendas coloniales, lugares mágicos, donde se combina lo hecho por el hombre y la obra de la naturaleza. Pintoresco y sencillo, Huasca es un punto de partida perfecto para explorar las exhaciendas, los bosques, las presas, las formaciones rocosas y una joya natural que sobresale entre las otras, los prismas basálticos. Se incorporó al programa Pueblos Mágicos el día 5 de octubre de 2021 y entre algunos de sus atractivos encontramos la exhacienda de Santa María Regla, la exhacienda de San Miguel Regla, la iglesia de San Juan Bautista, Bosque de las Truchas, Peña del Aire y muchísimos hermosos lugares más que debes conocer. Pues no deje de visitar Huasca, de verdad es un lugar maravilloso con muchos temas tradicionales, no sé cómo llaman las vajillas, toda esta parte que hacen, que es muy, muy típica de aquí. Pero quería volver un poco al tema de Acapulco, porque Acapulco se vuelve punta de lanza para posicionar no solo Guerrero, sino México. Y todos estos famosos que venían, que eran actores, cantantes, políticos. Por ejemplo, no sé si recuerdes, la reina Isabel, que falleció el año pasado, vino 2 veces a México. Y en esa época ella viajaba en su yate, el Britannia, y llegaba a Acapulco. Okay. Y ahí estaba mi queridísimo Poncho Arnold, en paz descanse, que fue nombrado por el hoy rey Carlos, a quien él entrenó, porque ahí aprendió a bucear el rey Juan Carlos y el príncipe Carlos. Ah, mira. Y muchos otros, te digo, ahí aprendió a bucear el Santo, Cantinflas, los astronautas, Richard Burton, en fin. Gracias a esto, Acapulco se volvió un sitio muy importante. Cuando venía el Britannia, Poncho Arnold y su equipo eran nombrados oficiales honorarios y tenían que cuidar el Britannia, pero abajo de la superficie del mar, para que no hubiera... para evitar que pusieran alguna mina, alguna cosa así. Pero entonces todos estos famosos que venían, cuando regresaban, hablaban de Acapulco, y Acapulco se volvió muy famoso. En alguna época llegaba a rivalizar con la Costa Azul o con Monte Carlo, por el número de personas. Bueno, la bahía de Acapulco no hay una en el mundo. No hay una. Desafortunadamente, pues hoy tiene problemas el tema de la seguridad, el tema de la infraestructura, pero eso fue lo que le permitió a México despegar turísticamente, y a raíz de esos turistas que venían ahí y que empezaban a conocer otros sitios en Guerrero, por ejemplo, Taxco, después se empieza a desarrollar Ixtapas y Guatanejo. Aquí habría que hablar también de la labor que hizo el expresidente alemán, porque él crea el FONATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo. El presidente Él fue el primer presidente de FONATUR para ubicar... No,
él fue el presidente del consejo. pero también de Fonatur, también. fue director de Fonatur. Y lo que hacían era ubicar polos de desarrollo para ir generando infraestructura y diversificar el turismo en México y que empezara a venir cada vez más personas. Así nació Huatulco, así nació Ixtapa, así se desarrolló Cancún, Loreto, y después empezaron precisamente con lo que mencionábamos hace un momento de los pueblos mágicos, para ir potencializando todas estas ciudades coloniales que tiene México, muchas de ellas incluyendo Pachuca, Querétaro, ya mencionábamos Atasco, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, que además son ciudades que crecieron y florecieron gracias a la minería, pero que por la falta de conectividad, porque no había suficientes carreteras, no había vuelos, etcétera, digamos que eran diamantes en bruto, joyas que estaban ahí abandonadas y que necesitaban infraestructura, conectividad y promoción. Bueno, como don Pedro Romero de Terreros, patrono del Montepío, del Monte Piedad, ¿no? Que le había prometido al rey que si venía le iba a tapizar de plata desde Veracruz hasta Hasta la Ciudad de México. Hasta la Ciudad de México, ¿no? Bueno, hay un tema ahí que es muy importante, Miguel, y que hay que tomar en cuenta y que me parece que camina en paralelo con la posibilidad de tener un turismo moderno, es decir, servicios turísticos modernos, eficaces y que cuenten con todas las necesidades que evidentemente son diferentes a las de hace 10 años. Por mencionar alguna conectividad, ¿no? Tecnología. Hoy tú, hace 10 años, no importa que no tuvieras a lo mejor Wi-Fi en tu hotel, ¿no? Hoy si no tienes internet no te quedas en un lugar. O a menos que quieras realmente aislarte. O que sea el propósito el contrario, que no tengas ni televisión ni nada. Bueno, pero digamos que, bueno. Y entonces es aquí donde entra un concepto que es muy importante, que es la capacitación, Miguel. Fíjate que, y tú recordarás, durante muchos años, o a lo largo de mucho tiempo, y pensemos quizá desde la década de los 90, ¿no? Por ahí, 80, 90, empezaron a surgir una gran cantidad de escuelas de turismo, ¿no? Y la Escuela Mexicana de Turismo. Muchas. Pero luego incluso se volvió licenciatura. No, licenciaturas. Primero fue técnico, una escuela, y luego licenciaturas en hotelería o en turismo o en gastronomía, ¿sí? Digamos, asuntos muy relacionados con la actividad. ¿Por qué era importante tener esto? Luego cayó, es muy curioso, el fenómeno de las carreras, Miguel, es muy curioso. El turismo tuvo un auge, todo el mundo estudiaba turismo, ¿no? Todo el mundo estudiaba, pero luego vino la carrera de comunicación social. Y le pegó fuerte ahí. Bueno, la carrera de comunicación empieza desde los años 60, principios de los 60 años, ¿no? Pero, digamos, como una opción. Como boom, ¿no? Pero se forma un boom, igual que en la de turismo, ¿no? Y le pega a la de turismo, y entonces todos los chavos estudiaban comunicación social o periodismo. Bueno, esta es una actividad que requiere de permanentemente estar actualizado. Profesionalización. Los hacedores, los proveedores de turismo, los chefs, los de la recepción, los que hacen la parte lúdica en los hoteles. Fíjate que eso que dices es bien importante. Cuando Cancún se empieza a desarrollar, que era Cancún, el paseo, una franja. Pues era nada más el paseo. Lo que hicieron fue conectar esta franja que conocemos como Cancún a través de dos puentes con, digamos, la masa continental, que es donde está Benito Juárez, el municipio, y Fonatur, y en la época, eso se empezó a desarrollar desde la época Echeverría, y yo tengo muchos amigos hoteleros porque pues, tú sabes que he hecho muchos documentales y he grabado muchos años en este lugar y lo he visto crecer. En algunas cosas no estoy de acuerdo con lo que han hecho, pero en esa época me decían los hoteleros, cuando tú llegabas a un hotel en Cancún, siempre los gerentes y la gente que te atendían eran de la Ciudad de México, de Monterrey o de Guadalajara, y algunos de no se había desarrollado. No, y entonces decían, bueno, ¿y por qué no hay gente local? Me decían, es que es muy difícil que les guste cambiar su estilo de vida. ¿Y por qué no los capacitan? Sí los capacitamos, pero después no se hallan y se van.
Y entonces la mayoría de la gente que fue desarrollando y que tenía esa preparación y esa capacitación era gente que no era de Quintana Sí, Roo. esa es una... Porque de hecho, ¿te acuerdas? Ni siquiera había población local, eran poblaciones No, sí, mayas. incluso empezaron a hacer ahí casas y departamentos para que la gente pudiera ir a vivir. Bueno, Ok. nos está pidiendo un corte, Paco Miguel. Alor, además Paco Alor, que fue presidente municipal de Benito Juárez, Cancún, en paz descanse, decía, él fue el que creó lo de orgullosamente quintanarroense, porque al principio no había Quintana, bueno, había, ¿te acuerdas que fue territorio Sí, claro. Quintana Roo? Sí, claro. Pero lo que habían eran comunidades mayas locales, pero para poder desarrollar Cancún, y eso para reforzar lo que tú decías, tuvo que haber un proceso muy largo de capacitación y de profesionalización. Bueno, pues ahí está. Nos Vamos a una vamos a un pausa. corte, si me lo permite usted, aquí en Hidalgo Hoy, y regresamos con más. No se vaya. Ya estamos de nueva cuenta con usted y a propósito de esto que veníamos hablando, irle presentando opciones de casa. Tecozautla es una de ellas, es también un pueblo mágico y vamos a una cápsula que ha preparado el equipo de producción, pues solamente para recordarnos algunas de las bellezas y bondades de estos lugares que tenemos en el estado de Hidalgo. Vamos con ella. El pueblo mágico de Tecozautla es un paraíso turístico de ambiente colonial, con estrechas calles que desembocan en la plaza principal, donde predomina la majestuosidad del reloj municipal, una torre de cantera de principios del siglo pasado y que es símbolo de fortaleza de todos sus habitantes. El geyser es uno de los respiraderos del volcán Hualtepec y de los más impresionantes en Latinoamérica, con aguas termales de 95 grados centígrados. Sus aguas ofrecen beneficios para la salud, diversión, relajación y entretenimiento. Tecozautla tiene una zona arqueológica llamada El Pañú, extensión de tierra que guarda vestigios arqueológicos pertenecientes a la cultura Xajay. El entorno de este valle es de vegetación tipo árida y de suelo rico en tonos rojizos que contrasta con una bella alfombra formada por un conjunto de nogales que corren por el fondo de este lugar. Pues ya estamos de regreso y estamos hablando aquí en términos generales de la importancia del turismo para los países, para los estados, para las poblaciones locales y hemos estado haciendo una especie de recorrido de cómo se ha ido desarrollando esta actividad en nuestro país. ¿Y por qué México? Precisamente por sus atractivos naturales, por su ubicación geográfica, por su clima, por sus vestigios prehispánicos, coloniales, etcétera. Es uno de los países más importantes del mundo. Y Miguel, déjame decirte algo, se nos estaba olvidando comentar. Hidalgo ha sido también, como digamos en su momento fue Durango con las películas de John Wayne, que allá grababa muchas de sus películas, tenía un rancho y todo. Acá en Hidalgo se han grabado una gran cantidad de películas importantes, ¿no? Con actores ahí, Anthony Hopkins, Catherine Zeta-Jones, Banderas, todas las del Estás hablando del Zorro, Zorro, ¿no? otras películas que se han hecho en lugares como El Chico, las haciendas, telenovelas, es decir, ofrece esta atmósfera para grabar incluso películas o historias de época, Miguel. Sí, y por eso te decía que cada lugar va potencializando sus características propias que lo diferencian de otras. Cuando hablamos de ciudades coloniales, bueno, pues hay características similares por el tipo de la arquitectura, Sí. pero no es lo mismo, por ejemplo, visitar Guanajuato, San Miguel de Allende, Dolores, Querétaro, sí, sí. Querétaro, Exacto. Zacatecas, que es un poco más parecido a la geografía de Guanajuato, y que todas estas joyas coloniales se volvieron muy importantes. Ahora, ¿qué busca el turista internacional, que sobre todo tiene la posibilidad económica? Busca variedad, busca diversidad. Pero sobre todo ahora, a raíz del COVID, la gente empezó a dejar de buscar ese turismo masivo, de ir a grandes hoteles, ¿no? Que tienen cientos de habitaciones Sí. y que tienes que caminar mucho, y empezaron a buscar... Y tener mucho contacto con mucha gente. Exacto, y empezaron a buscar turismo de proximidad, ¿no? Turismo al que tú puedas ir en tu vehículo para no arriesgarte a tomar un avión, un autobús, un tren. Y en ese sentido, Hidalgo tiene y tenía, y yo creo que lo va a seguir potencializando, una gran ventaja porque geográficamente pues está en la zona centro, digamos, ¿no?
y estás rodeado de la Ciudad de México, del Estado de México, Querétaro, Puebla, Tlaxcala. Entonces es un sitio que está muy bien comunicado por tierra y que permite que las personas de estas entidades visiten sus pueblos mágicos, sus áreas naturales protegidas. Fíjate, estaba viendo mi querida amiga Erika Ortigosa, que está aquí en el gobierno del estado, en el área de parques, me comentaba que Hidalgo tiene 58 áreas naturales protegidas, 58 entre federales y estatales. Entonces, este turismo de proximidad hace que Hidalgo sea un polo muy importante. Me platicaban que incluso recibe más visitantes que Acapulco. O sea, vamos a decir, más personas que Acapulco. La diferencia es que aquí son visitantes que llegan, están unas horas, comen, a lo mejor compran algo y se regresan porque están muy cerca de su lugar de origen. La diferencia que dicen los que saben con el turista es que el turista pernocta, ¿no? Pasa más tiempo y eso genera una mayor derrama. Entonces, este potencial entiendo que lo están desarrollando precisamente para que la gente venga y se quede más tiempo, ¿no? Y pueda hacer circuitos, pueda hacer rutas. Estaba revisando algunos datos, lo que pude consultar hasta el 2021, ya después de que se levantó el tema del COVID, Hidalgo recibe poco más de 1 millón de turistas al año. La mayoría son nacionales, 1 millón y cachito, y 20 y tantos mil extranjeros. Esto significa que tiene un potencial muy importante a desarrollar por estas características, decíamos, de turismo de proximidad. Pero es muy importante la conectividad y la no todos tienen promoción, coche, por ejemplo. Entonces necesitas tener una buena posibilidad de viajar en autobús, por ejemplo, Miguel, ¿no? En buenos autobuses, y que haya seguridad. Es decir, ese es un tema, fíjate, que acabas de darle, es un tema muy importante. Mucho de este turismo, sobre todo en ciertas entidades, se está perdiendo porque la gente tiene miedo, me incluyo, de viajar por algunas carreteras del país. Tú vas a Acapulco y no sabes si te vas a quedar ahí 8, 10, 12 horas porque bloquearon la carretera y luego hay sitios en donde ya sabemos que hay algunas bandas que ponen obstáculos o tiran aceite, ponchallantas, ¿no? Para asaltar a las personas. Entonces eso desincentiva. Pero fíjate, Hidalgo no tiene ese problema porque tienes cercanía, tienes conectividad y tienes seguridad. Entonces por eso decía que este es un tema que puedes potencializar. El otro, volviendo al tema de las áreas naturales protegidas, el turismo de nicho se ha desarrollado muy fuerte en los últimos años y sobre todo a raíz del COVID. Turismo de naturaleza, turismo de aventura, turismo rural. El turismo rural lo entendemos como estas rutas o estas visitas que puedes hacer a sitios en donde se produce algo típico o tradicional. Te pongo varios ejemplos. En Yucatán y en Quintana Roo ha sido mucho la ruta de la miel. En Tabasco, que estuve allí hace unas semanas, en Chiapas y demás, la ruta del café. Okay. Entonces vas a las haciendas cafetaleras, ves todo el proceso, etcétera. Antes ya teníamos la ruta del tequila. O del vino en Jalisco, Baja California. El vino en Baja California, en Ensenada, en toda esta zona que está creciendo mucho. Lo mismo en Coahuila, en Parras, en Querétaro. Luego también se está desarrollando, tú que conoces muy bien Oaxaca, la ruta del mezcal. Aunque ahora el mezcal, como ya se ha extendido la denominación de origen, pues ya sabes que hay en Guerrero, hay en Puebla, que por cierto tiene muy buenos mezcales. El tianguis turístico pasado tuvimos oportunidad de hacer una degustación, muy buenos mezcales poblanos, en Durango, en Chihuahua, aunque no le llaman mezcal, es sotol y es un mezcal silvestre. Pero bueno, esa es una ruta muy, muy atractiva. Entonces, vino, mezcal, tequila, cacao, café, miel. Todo esto está poniendo en el mapa a comunidades pequeñas que no tenían otra forma de subsistencia más que la agricultura y muchas veces para autoconsumo. Y esto hace que, sobre todo turistas extranjeros que aprecian mucho este tipo de manifestaciones culturales y gastronómicas que no existen en sus países, pagan cantidades importantes, pero sobre todo esto genera recursos para que la gente conserve precisamente todos estos sitios. Entonces ya tiene un ingreso,
saben que esto les va a seguir dando de comer y entonces lo cultivan. Y lo mismo pasa con el tema de las áreas naturales protegidas. En México, la mayoría de las áreas, a diferencia de Europa o Estados Unidos, no son privadas, perdón, no son públicas, son privadas, son de ejidos, de comunidades, de comuneros, a veces son ranchos, a veces son incluso de empresas, y el gobierno federal tiene que acordar con ellos cuando consideran que esta área tiene características extraordinarias para que se decrete como área natural protegida. México acaba de decretar 13, actualmente ya tenemos 200 áreas, y esto hace que las comunidades, en lugar de talar árboles para venderlos, conserven los árboles, porque, bueno, en el caso de los santuarios de la mariposa monarca en Estado de México, Michoacán y otros, les da de comer, entonces las administran. Y lo mismo pasa en Yucatán, Quintana Roo, que es el estado que más áreas naturales protegidas tiene. Entonces aquí hay 58 entre estatales y federales, con una inversión importante en infraestructura y en promoción. Esta entidad puede despuntar y convertirse precisamente en uno de los estados más atractivos desde el punto de vista de turismo de naturaleza y turismo de aventura. Regresando, vamos a platicar de un tema importante que es la promoción, ¿sí? La inversión que hay que hacer para dar a conocer los lugares. Por lo pronto, vámonos a una pausa, Miguel. Vamos a una pausa y volvemos. Y regresamos. ¿Quiere usted bordados? ¿Qué le llaman? ¿Deshilados? Sí, tejidos, bordados, Vaya Tenango textiles. de Doria. Exactamente. Vaya Tenango de Doria para que vea usted lo que son estos maestras y maestros de manos mágicas. Vamos con la cápsula que ha preparado el equipo de producción y regresamos. Tenango de Doria. En los márgenes occidentales de la compleja Sierra Norte de Puebla, pero perteneciente al estado de Hidalgo, se localiza la Sierra de Tenango. Es en Tenango de Doria donde nació una de las artesanías más tradicionales y representativas de Hidalgo, los famosos tenangos. Sus coloridos bordados con dibujos de la flora y la fauna con fantásticos paisajes de la región expresan la vida cotidiana y la cosmovisión de los aborígenes otomíes de la sierra. Los artesanos que habitan en esta región elaboran estos bordados con mucha creatividad y paciencia hasta alcanzar una composición con alto valor sentimental, espiritual y tradicional. Vive y disfruta de una grata experiencia en este hermoso lugar. Admirarás increíbles formaciones rocosas, en donde conocerás bellos paisajes de naturaleza entre los verdes bosques. Pues maravilloso, maravilloso lugar. Y como hay muchos, Enrique, hay muchos de los cuales no se conoce. Somos muy ricos, ¿eh? Digo, somos muy privilegiados. En México, pues, ¿no? En esta casa grande que es nuestro país, tenemos de todo, mano. De veras, es que Mira, tenemos... ahí hay que agradecerle a la naturaleza la ubicación sí, muy geográfica generoso. que tenemos. Estamos rodeados por 2 océanos. Tenemos el Pacífico, tenemos el Golfo, obviamente hacia el Atlántico, tenemos el Mar Caribe y tenemos el Mar de Cortés, que el capitán Cousteau decía que era el acuario del mundo por su gran biodiversidad. Tenemos prácticamente todos los climas. Tenemos selva, baja, alta, caducifolia, tenemos montaña, tenemos bosque de coníferas, tenemos bosques de distintas especies. Desiertos. Tenemos desiertos, el gran desierto de Altar allá en Sonora. Tenemos la península de Baja California, que es espectacular recorrerla por tierra y ver el contraste entre las dunas, el mar, en algunos sitios donde hay campos de golf, porque todo lo verde hace un contraste maravilloso con el desierto y el mar. Tenemos las ciudades coloniales, que surgieron en buena medida, como decíamos, por la minería. Tenemos todos estos pueblos mágicos, tenemos 200 áreas naturales federales, más las estatales que cada entidad tiene. Tenemos una gastronomía riquísima, Vestigios. que está considerada de las Sí, tres más sí, importantes del mundo. Obviamente tenemos Vestigios arqueológicos. vestigios arqueológicos. Hay una gran cantidad de zonas arqueológicas que ni siquiera conocemos. Acá tenemos pinturas rupestres, por ejemplo, en Hidalgo, ¿no? Digo, mira, yo te decía que hay un tema que es muy importante, porque usted podrá tener todo lo que quiera, pero si no lo conocen, es lo mismo, es como si no lo Como si tuvieras. no existiera. El tema de la promoción, Miguel,
está más o menos, yo no sé si ha variado, pero hace algunos años estaba en un regreso de 3-1, ¿no? Tú por cada dólar que invertías Recibías en 3. promoción, recibías $3, ¿no? Una promoción bien hecha, bien pensada, ¿no? Un concepto publicitario interesante, moderno y que se fuera adecuando a las condiciones de quien recibía el mensaje y de quien lo emitía, ¿no? Entonces, creo que uno de los aciertos que ha tenido México a lo largo del tiempo es promocionar bien, aunque, hay que decirlo, podríamos tener más. Fíjate tú, entiendo que hoy Florida es el lugar con más turismo en el mundo. Entiendo, a lo mejor me equivoco, pero entiendo. Pero pensemos, por ejemplo, en California, que todo el mundo decías, van a Disneylandia, van a Los Ángeles, a San Francisco. Pero cuando ¿no? desarrollas los parques temáticos en Orlando. Bueno, claro. Pero California era algo más que los parques temáticos, ¿no? Estaba también Los Ángeles, estaba Hollywood, la cinematográfica, y estaba San Francisco, que es una gran ciudad, San Diego, que es una gran ciudad, Carmel, Los Ángeles, Sausalito, Long Beach. Bueno, California por sí sola es la cuarta economía del mundo. Sí, si California fuera un país, sería la cuarta economía del mundo. Para que nos demos una idea nada más de las posibilidades que tiene, en buena medida, porque hay que decir, seguramente buena parte de las divisas que le entran. Pero California no tiene todo lo que tiene México. Mira, México siempre ha estado... tenemos más acá. México había estado entre los 15 países más visitados del mundo. Hay algunos que se ponen de moda, obviamente los europeos, España, Italia, Francia, Gran Bretaña, siempre están en el top 10. China se puso de moda hace algún tiempo. China y Japón, Tailandia. Estados Unidos, que se ha mantenido como país. Y luego varios destinos, Florida, Miguel, California. Y la Europa del Este, que después de la caída del bloque comunista de Europa del Este, pues permitió o fue más fácil que lo visitaran y Sí, también porque ahora... antes había muy poco turismo a Hungría, Rumania, en ese entonces Checoslovaquia, Checoslovaquia, la República Checa y Eslovaca, Sí. Yugoslavia, luego que se partió en muchos países. Pero lo que quería comentar es que hay una competencia muy grande a nivel global y la gente que planea con tiempo sus vacaciones siempre está buscando cosas nuevas. Ahora te decía, el turismo de naturaleza es muy importante, el turismo de proximidad, México tiene mucho potencial en ello. El COVID vino a cambiar completamente la correlación del top 10. Incluso México llegó a ser el 7º país más visitado porque mientras todos los países cerraron sus fronteras, México las mantuvo abiertas. Y eso permitió que los pocos que se aventuraban a viajar fuera de su país estuvieron viniendo a México, porque además recordarás que no les pedían pruebas de COVID, Sí. que a mí me pareció un error, porque yo sí digo y lo sostengo, y alguna vez se lo comenté al secretario Torruco, cuando él decía, es que somos el 7º, le dije, sí, pero ¿a costa de cuántos muertos? Porque mucha gente que vino, que eran asintomáticos, contagiaron a meseros, taxistas, camareras, etcétera, que después se enfermaron y algunos murieron o sus familiares murieron. Fue un costo alto, pero México llegó a posicionarse como el número 7. Claro, cuando ya se termina el COVID y todo vuelve a la normalidad, pues México no sé si esté por ahí del 10, 11, una cosa así. Como que las cosas fueron tomando su nivel. Pero esto obliga a México y a todos los países a diversificar su oferta turística. Y por eso insisto en este turismo de aventura, en este turismo rural y de proximidad, que no lo tienen otros países. Por ejemplo, salvo Francia, que puedes hacer también la ruta de los quesos o de los vinos o del champán y demás. México tiene mucho que ofrecer y en ese contexto este estado también tiene mucho que ofrecer. Falta, lo que tú decías, más inversión en promoción y sobre todo tiene que haber una diversificación en la promoción de los productos turísticos. A mí me parece un error que buena parte de la promoción turística de nuestro país es la marca México, ¿no? México. Pues sí, pero México es muy grande, es muy diverso y tiene muchas opciones. Y ahí es donde los estados tienen que hacer un esfuerzo propio para posicionar su marca.
Sí, por ejemplo, asistir a las ferias internacionales de Las turismo. Fitur, la de España, que es de las más famosas, la de Gran Bretaña, obviamente el tianguis turístico, que sabemos que ahora Es más es itinerante, ¿no? Sí, sí. Se hacía muchos años en Acapulco, toda la vida se hacía en Acapulco, y recordemos Se que federalizó. en la época de Calderón se decidió quitárselo a Acapulco por el tema de la inseguridad, ¿no? Entonces fíjate cómo afecta este tema, que para mí es el más sensible. Les quitaron el tianguis turístico. Cuando Peña Nieto toma la presidencia, se hace itinerante y se los vamos a regresar un año aquí y un año allá, lo cual me parece muy bien, porque eso ha permitido que se lleve a cabo en la Ciudad de México, en Mérida y en otras entidades. Cuando yo hablo con los secretarios de turismo de algunas entidades y les pregunto, bueno, ¿cuándo el tianguis turístico? No tenemos la infraestructura. O sea, no tienen un centro de convenciones, o no tienen el suficiente número de cuartos de hotel, y pues entonces no tienen forma de satisfacer la demanda que implica un tianguis. Y yo creo que en eso esta entidad y muchas otras pues deberían de trabajar para lograr tener este tipo de eventos, porque además esto nos lleva a otro turismo del que no hemos hablado, que es el turismo de negocios. La gente está cansada de las conferencias en línea y del Zoom y de Skype y de StreamYard y de todo lo que tú quieras, ¿no? Que en un momento fue muy bueno porque cuando estábamos encerrados podíamos comunicarnos a distancia gracias a las plataformas, a la tecnología y al Internet. Pero después de casi 3 años, 2 años y medio, hoy la gente quiere salir, quiere viajar, quiere ver gente, quiere hablar con gente, quiere comer, quiere disfrutar. Y los negocios, que en un principio vieron, oye, pues nos vamos a ahorrar un montón de dinero en boletos de avión, en hotel, en comida, hoy están regresando porque la gente quiere ver a la gente, Enrique. Bueno, creo que este tema, por supuesto, da para mucho. Hoy hicimos un acercamiento. La próxima vez vamos a tener a la secretaria de Turismo, secretaria o a responsables de áreas importantes con ella, claro, para hablar sobre el tema. Por lo pronto, pues agradecerle que haya estado con nosotros en esta emisión de Hidalgo Hoy, hablando sobre un tema que es fundamental, sustantivo para el desarrollo, no solamente de Hidalgo, de México, sino de todos los países del mundo, que es el turismo y las formas hoy diferentes, modernas, variadas de hacer turismo. Gracias, Miguel Bárcena. Gracias, Enrique Lascano. Gracias a usted por su atención. Nos vemos aquí la próxima semana en una emisión más de Hidalgo Hoy. Hasta la próxima.